El primer paso será examinar todos los bollos de la chapa. Intentaremos eliminarlos primero de forma manual y con palancas. Utilizaremos un martillo para ayudarnos para darle golpes a la superficie del capó si es necesario. Estas son las herramientas que utilizaremos para el desabollado manual de la chapa. Utilizaremos un disco clean strip para dejar la pintura en las zonas que aún queden dañadas y las que no hemos podido reparar con la palanca. Si tenemos algún bollo que sobresale hacia afuera, utilizaremos el martillo de pico. Primero le daremos con el pico y luego con la parte plana para alisar la chapa. Para finalizar usaremos un disco de 1000 hojas para alisar y igualar toda la superficie. Una vez terminado el desabollado manual de la chapa, pasaremos a utilizar la multi-spot. Para la extracción de los bollos con la multi-spot deberemos hacerlo en espiral y de fuera hacia adentro. Si tiramos directamente del centro del bollo podemos crear un sobreestiramiento en la chapa. Debemos tener cuidado con el ajuste de la intensidad de la máquina porque si no se pueden crear desperfectos como este. Por último, pasaremos la garlopa por la zona trabajada para observar que la superficie está correctamente anivelada. Al trabajar la chapa podemos encontrar que hay puntos de ella que pierden su rigidez, por lo tanto recurriremos a un tratamiento térmico. Utilizaremos el secador de calor para calentar la zona afectada de fuera hacia adentro y la enfriaremos de la misma forma para que ésta vuelva a coger su rigidez original. Let it go.